Esta semana, otra vez, la geopolítica nos recordó su lenguaje favorito, el de la fuerza. Bombardeos quirúrgicos, operaciones preventivas, daños colaterales, eufemismos pulidos para una misma realidad. Cuando Occidente decide qué región es un tablero, la vida humana se vuelve una variable prescindible frente a ambiciones hegemónicas, control de rutas, mercados y soberanías energéticas. En este episodio vamos a hablar del conflicto entre Irán y Estados Unidos junto con sus aliados, no como una serie de titulares, sino como una continuidad histórica. Intervenciones repetidas, sanciones asfixiantes, golpes indirectos y un cerco permanente sobre la autonomía comercial y petrolera de un país. Y sí, el régimen del ayatolá es menos democrático, represivo en múltiples planos y ha construido un orden público que limita libertades. Pero esa forma política no cayó por intervención divina. También es el producto de un Estado y una sociedad radicalizada bajo presión constante, empujados a militarizarse, a acercarse, a sospechar del exterior, porque cada apertura ha sido usada una y otra vez como una puerta para intervenir. Lo que está en juego no es solo la seguridad, es quién manda sobre la energía, el comercio y la arquitectura del mundo. Y cuando una disputa se libra con misiles y bloqueos marítimos, el resultado es siempre el mismo. Muertos anónimos, ciudades que se convierten en escombros, economías que colapsan y una narrativa oficial que pide empatía selectiva. Duelo para unos, silencio para otros. Hoy vamos a desmontar esa lógica y a preguntarnos cuánto orden necesita el imperio para justificar tanta destrucción. Otra semana más con Axel y con esta pandilla y que me censure Alex de periodistas y criminales del gabinete de Trump, de Marco Rubio y de Peter Hegseth. Ya escuchamos en los últimos 4 días los crímenes de guerra que han cometido frente a la invasión en Irán y también la política errática tanto de Hegseth como de Marco Rubio en sus últimas declaraciones el día de ayer o antier sobre las supuestas justificaciones de la guerra contra Irán, que son las mismas justificaciones sin pruebas como lo hicieron en el 2003 con Irak, ¿no? Supuestamente en nombre de la libertad contra un dictador, en nombre de destruir las armas nucleares que tiene Irán, que son una amenaza para el mundo, etcétera. Nos encontramos mentiras, nos encontramos las mismas tácticas, nos encontramos los mismos actos de guerra criminales, como el caso de las 168 niñas asesinadas en una escuela por un ataque, no sabemos si accidental o a propósito de los Estados Unidos. Y bueno, en general el mundo todavía está ardiendo y cada semana no paran de venir las noticias. Primero fue Venezuela, después fue Cuba, ahora está siendo Irán. Y que será el día de mañana, y como tú lo comentas, Axel, en tu introducción, que nos separa el destino de la política internacional y de estas clases en el poder. Mucho desmadre están haciendo para dejar hablar de Epstein, ¿eh? Sí, lamentablemente. A mí, uno de los temas que nunca me va a caber en la cabeza es cómo el poder comunicacional para hacer para malear la retórica y convencer a las personas de que esta guerra es necesaria. ¿Cómo justifica siempre una guerra, no? Vaya, es que siempre lo voy a decir. Threads definitivamente no es un buen lugar. Twitter no es un buen lugar para informarse, pero a veces uno cae en la tentación. Tiene ganas de aventarse a la inmundicia. Un poco masoquista, si tú me preguntas, ¿no? El buscar la opinión pública en estos lugares, pero es impresionante cómo a la derechiza, que abiertamente siempre se ha manifestado, por ejemplo, en contra de los derechos de la mujer, en contra de la libertad sexual, en contra de su libertad como persona, ahora aparece en la nueva reivindicación parecen que son la cuarta ola del feminismo ahorita, porque están evocando la liberación de las mujeres iraníes, y esto también otra cosa que me parece totalmente terrible, cómo hubo una ola masiva de fake news justamente para calificar como una mentira el asesinato de niñas, el asesinato de mujeres en Irán, y cómo hubo toda una maquinaria propagandística justamente para convencer a la población de que eso no había sido un
que ese ataque no había sido real. O que había sucedido en otro momento y en otro contexto y que habían sido los talibanes, que había sido el ISIS. Pero no, esto fue Israel y Estados Unidos. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que es indignante lo que está ocurriendo en Medio Oriente, las agresiones imperialistas, pero es aún más indignante lo que están haciendo la derecha mediática y las grandes corporaciones mundiales de comunicación para presentar lo acontecido? Y en ese aspecto a mí me parece realmente bajo y crudo por parte de la derecha, que presenta por un lado, como tú comentas, la libertad para el pueblo iraní, y por el otro lado esconden el bombardeo a la escuela de niñas. O por otro lado presentan la cantidad de agresiones terroristas del ejército iraní contra soldados americanos y no presentan la cantidad de personas, de civiles asesinados tanto en Gaza como ahora está ocurriendo en Irán. Y a mí me parece que esto es propio de un periodo lleno de desinformación y lleno de comunicación y de información en masa, porque como tú dices, es muy sadomasoquista, y también a mí me parece que cuando uno se mete a X o cuando uno revisa los medios oficiales de comunicación, los más grandes como Fox News o CNN, es como una especie de baño de... Si lo quieres poner en la forma más explícita, porque ahora yo estaba revisando en la mañana los encabezados en CNN y estaba siguiendo algunos artículos, y me parece deplorable que incluso CNN, que se asume como un medio de comunicación progresista democrático contra Trump, presenta los hechos de una manera muy mentirosa. Y el primero es que dice que hace 4 días los ataques aéreos se dieron contra instrumentos de represión del Estado iraní que que al mismo tiempo podrían precipitar un levantamiento popular. Y a mí me parece que una escuela de niñas no es un aparato de represión del Estado iraní. No presentan tal cual la nota como es. O el otro, en que dice que una posibilidad más compleja es que el régimen pueda sobrevivir después de los ataques, y que esto pueda ser aceptable como una amenaza regional. Y realmente nos hemos dado cuenta que en los últimos 5 años, desde la guerra o desde el genocidio que inició Israel, realmente la amenaza regional nunca ha sido Irán. En los últimos 5 años, quien ha sido la amenaza regional en los últimos años ha sido Israel, que bombardeó Libia, que bombardeó Siria, que bombardeó Irán y que ahora está bombardeando todo el este del Medio Oriente, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que realmente los enemigos y los hechos se están ocultando, y como tú comentas, a veces es como más complicado tratar de descubrir la verdad en todo el hoyo de caca que te encuentras en internet. Sí. Y bueno, vamos a decir esto en el aspecto mediático virtual, que bueno, al final la virtualidad de cierta forma también atraviesa lo material. Ahora, si ya nos vamos a cómo lo manejan los gobiernos, cómo hacen esta política de sanciones, esta política de convencerte que es a través de la agresión que se genera la paz y se genera la estabilidad social. ¿Has visto cómo está ahorita en los mercados el precio del gas licuado y de la gasolina? El petróleo subió, que $78 el barril, ¿no? Se disparó desde que se declaró un cierre del estrecho de Hormuz. Ahora, para el caso británico, el consumo interno de gas se disparó un 93%. Bien curioso, porque los británicos, por ejemplo, tienen una autosuficiencia de gas. De hecho, la mayor parte del gas que compra al exterior, que es muy poco, es apenas como un 6%, viene principalmente de Noruega. Y aún así, a pesar de que ahí estamos hablando de un contexto de autosuficiencia energética, como siempre, la rapiña sí, capitalista, pues dado el aumento de los precios del mercado, justo las compañías aprovecharon para decir, bueno, como estamos en un periodo de guerra, aunque esto se da en un contexto más lejano, pues necesitamos subir los precios del gas, ¿no? Entonces tienes que los británicos de un día para otro despertaron con un aumento del 93% de los precios del gas. Todos están pagando la guerra.
Realmente todos están pagando la guerra. No solamente la gente que está muriendo en Medio Oriente, que bueno, son las mayores víctimas, pero tú comentas el precio de la inflación para los trabajadores en Europa que tienen que pagar los costos extensos de la gasolina, o la cantidad de gente que tiene que pagar los costos de la austeridad frente al aumento del gasto militar en la Unión Europea. A mí me parece que en los últimos meses la guerra ha provocado una crisis tal en la sociedad que nadie está exento tanto de situaciones de ansiedad social, de ya no querer abrir el celular para ver lo que está ocurriendo a nivel mundial, tanto como de desesperanza, ¿no? En la posibilidad de ver un futuro lleno de paz. Porque mira, ahora también se ha planteado la discusión o la crítica en los medios de comunicación sobre si realmente existe una salida frente a la guerra, más allá de que Trump esté o no esté en la presidencia, o más allá de que no existan o existan conflictos en Medio Oriente, si es posible que desescale la guerra. Y a mí me parece que no, porque el desescalar la guerra fue una de las mentiras más importantes del periodo neoliberal que nunca se logró y que estaba encubierta por la cantidad de operaciones militares que existían en el mundo. Obama estaba hablando de desescalar la guerra, de aumentar la cooperación mundial, la cooperación multilateral en nombre de la paz y de la lucha contra el terrorismo, mientras bombardeaba aldeas de mujeres y niños en Afganistán. Y ahora me parece que es evidente la incompetencia y la debilidad de las Naciones Unidas por mantener ese orden internacional, porque ahora a mí me parece que los Estados Unidos están actuando como actuaron los países fascistas durante principios del siglo XX, cuando se creó la Sociedad de Naciones, que fue el primer organismo histórico antes de que se creara la Organización de Naciones Unidas en 1946. Y de hecho, la Sociedad de Naciones colapsó el derecho internacional soportado por ella, porque la Italia fascista invadió Abisinia en África en 1939. Entonces, no, antes, 1936, perdón. Ahora estamos viendo lo mismo. La Organización Nacional de Naciones Unidas está colapsando porque los Estados Unidos están cometiendo una agresión fuera de todos los marcos del derecho internacional. Y como tú lo comentas, ahora cómo lo presentan los medios mediáticos, no lo presentan como que los Estados Unidos están atentando contra el derecho internacional, sino que están justificando el ataque diciendo que esta es una dictadura, como lo es la dictadura de Venezuela, o como son los narcogobiernos en Latinoamérica. Y si son dictadores y si son narcogobiernos, tenemos el derecho de hacer invasiones o de hacer agresiones. Y a mí me parece que en ese escenario ya no importa el derecho internacional y estamos entrando en una nueva etapa de periodo dominada por la derecha mediática. Sí, y que al final desplazan a una materialidad que no es real. Sí. O sea, un combate contra este islamismo fanático y radical que oprime mujeres, porque a ver, tú ves que actualmente en la narrativa occidental, bueno, principalmente en la europea, ¿quién es el gran enemigo actualmente? Uh-huh. Los musulmanes. El Islam. En Islam. En el caso de China, se presenta en la narrativa global también como el gran enemigo, ¿no? ¿A quién le afecta principalmente ahorita el cierre del estrecho de Hormuz? A China. Sí. El 84% del crudo principalmente va a los mercados asiáticos, ¿no? Con el cierre de este flujo petrolero y de gas, quienes principalmente pierden, pues es Japón, es China, es India, es Corea del Sur. Y en este contexto, si bien aquí China es el gran antagónico, también hay que entender que estamos viviendo en una dinámica de competencia de mercados. Y a los aliados también hay que meterles el pie, sí, de poco en poco, ¿no? Vaya, no es casualidad. Es como una especie de embarazo con un perro, ¿no? Para demostrar dominio. Claro, al final recuerdas a todos, sí, somos aliados, pero voy a tener que retrasar tu economía un poquito. Y esas ya se le han aplicado muchas veces, sí, a Japón y a Sur Corea. Y pues por supuesto, ahorita con todo este tema de crecimiento muy apresurado que está planteando India, pues también ya muchos países lo empiezan a considerar como una economía emergente de riesgo, principalmente por toda la competencia que plantean al mercado a largo plazo. Entonces, pues
generar desestabilidad en la región, limitar energéticamente a tus rivales y consolidar tu poder económico para controlar, por un lado, el estrecho de Hormuz, pero también a largo plazo, y esto es algo que el gobierno de Israel también ha demostrado explícitamente, bueno, en discursos que a ellos también les interesa el canal de Suez. Exacto. Que tienen los dos brazos comerciales de la región total, donde pasa mercancías, donde pasan recursos energéticos. Lo que estamos viendo es, una vez más, la mercantilización por encima de la vida, o bueno, la mercantilización de la vida en sí. ¿Cuántos misiles necesitas para poder asegurar un control de las rutas de comercio? Exacto. Y ahora me parece que hay que discutir más la economía de la guerra y cómo se está configurando en este periodo. Porque a mí me parece que los bloqueos comerciales que tú comentas, el aumento del gasto armamentístico, por ejemplo, en la Unión Europea o en el caso del complejo militar americano, y también al mismo tiempo la actualización del sistema y de la técnica, como el uso de drones o el uso de misiles de sexta generación, están configurando una nueva forma de la guerra, pero a mí también me parece que están configurando una nueva forma en que las relaciones capitalistas se están dando en el mercado. Y a mí me da miedo pensar en un futuro que esté dominado enteramente por ese mercado industrial militar, que de hecho es el que ahora está dando mayores ganancias para la cúpula o la élite empresarial en Estados Unidos y también para la élite sionista. Nada más hay que ver los contratos millonarios o billonarios que se han dado a Israel en los últimos años por parte de las cámaras de Estados Unidos. Ahora, también al mismo tiempo, yo quiero develar más allá del entramado geopolítico y discutir más lo que está ocurriendo en términos de clases, en términos de capital, en términos de relaciones sociales propias de los sociólogos como nosotros, porque ya hay demasiados análisis geopolíticos que pueden existir en las redes sociales y ustedes los pueden buscar, pero a mí lo que más me interesa entender es si realmente, y se ha puesto la discusión en la izquierda, Irán representa una fuerza progresista y antiimperialista contra el imperialismo americano, o Rusia o China o el bloque supuestamente antioccidental. Y a mí me parece que no representan una esperanza realmente por ello. Y si te has dado cuenta, ahorita más permanece el silencio, o incluso puede ser la colaboración discreta, pero el silencio, que realmente un apoyo contra las agresiones imperialistas al pueblo iraní. Porque a mí me parece que Irán es la moneda de cambio para Rusia en determinar su esfera de influencia en Ucrania. Mientras no toque en Ucrania y mientras no toque la negociación de Trump y Putin en Ucrania, Rusia no se va a meter a defender a Irán. Eso es un hecho evidente y ahora está ocurriendo, ¿no? Con las últimas negociaciones o planes de negociación que se han publicado en las últimas semanas, tanto en el Kremlin como en la Casa Blanca. Y el segundo es que China a mí me parece que no está en una posición confrontativa de rescatar ni siquiera al régimen. Y en ese aspecto a mí me parece que también, claro, nosotros tenemos que ser moderados en nuestra crítica y tratar de entender que la prioridad ahora es discutir y denunciar la agresión imperialista. Pero en el fondo también hay que discutir las contradicciones tanto al interior del régimen y tanto en el supuesto bloque antioccidental o antiimperialista que tratan de construir esta geopolítica por el otro lado, que al final también son estados capitalistas. Y en ese aspecto yo discutiría el tema de las protestas en diciembre y enero que usó tanto los servicios de inteligencia americanos y el Mossad con esos grupos promonárquicos que querían derrocar al régimen. Pero por otro lado, aunque estas evidencias están ahí y aunque sabemos que hubo ciertos infiltrados o agentes del Mossad asesinando gente en la calle y tratando de justificar el ataque americano al régimen, también hay que entender que también es un régimen autárquico y dictatorial, y en ese aspecto nosotros no renunciamos en nuestra crítica como marxistas, porque de hecho ese régimen, el 79, surge como parte de un triunfo de un sector religioso de la revolución islámica contra también los propios comunistas, y de hecho la cantidad de comunistas y socialistas masacrados, democráticos en ese periodo también fue horrible, y tanto Jamenei como Jomenei fueron colaboradores en ese aspecto, ¿no? contra esas personas. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos una posición un poco más delicada como marxistas, porque tenemos que lidiar entre el aspecto macro, que es la agresión imperialista, pero también en el aspecto de las contradicciones internas de lo que está ocurriendo en la sociedad iraní, ¿no? Y fíjate que ahorita mencionaste algo muy interesante.
Porque Rusia no ha dicho nada. Bueno, China sí ha sido muy claro porque son Sí. los principales afectados en este momento. Pero ¿por qué Rusia no? Y esto te demuestra que justamente la posición, o sea, la Rusia de Putin no es la Unión Soviética. O sea, Claro, claro. Ni siquiera la de Gorbachev. O sea, ya están en una posición ellos mucho más pragmática y de hecho en algunos puntos mucho más aliada con Israel y con Estados Unidos que en otros. Por ejemplo, hoy salió un comunicado muy interesante de parte del ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, hablando sobre cómo ellos ya estaban trabajando con Estados Unidos para levantar las sanciones CAATSA, que estas son acciones, bueno, esto es un tipo de sanción comercial que Estados Unidos únicamente crea para sus adversarios, ¿no? O sea, si lo traduces al español, se entiende como es la ley pública para contrarrestar adversarios de Estados Unidos, así, tal cual. Sí. Y justamente estas sanciones se las aplicaron a Turquía como parte de un ejercicio para limitar su participación en proyectos militares que tenía la región, porque pues como sabremos Turquía forma parte de la OTAN, ¿no? Pero Turquía, con el paso del tiempo, desde que ocurrió la guerra civil siria, ha tenido cada vez una presencia política influyente que ha ido creciendo con el tiempo en Siria, principalmente porque ellos han sido el país receptor de refugiados sirios, pues ha sido el principal país receptor, ¿no? Tan solo 2016-2017 te aceptó de jalón a 2 millones. Por el otro, y este tiene que ver ya más con sus propias intenciones políticas, pues hay muchas fuerzas de autodefensa, muchas milicias, principalmente las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, que los turcos han considerado como una organización terrorista porque ellos han manifestado su apoyo a los movimientos kurdos y algo que en este momento... Que lo que ha pasado en las últimas semanas también en Kurdistán no se ha discutido. Exacto. Yo igual y no estaría de más. Total, bueno, aquí el ejercicio, el ministro de Exteriores pues abre de esta posibilidad y al poco tiempo Turquía lanza un comunicado hablando de cómo ellos están en desacuerdo con que se levanten las sanciones, ya que ellos consideran que Turquía es una amenaza regional. Entonces, no estamos terminando del conflicto de Irán cuando también ya en este momento aparece la amenaza turca. Y justamente, a ver, los bombardeos que ha hecho Israel a Siria en los últimos años justamente han sido en áreas donde se ha consolidado militarmente, donde principalmente se ha construido infraestructura militar turca, porque como el gobierno actual sirio está en buenos términos con el gobierno de Erdogan, pues el gobierno de Erdogan lo que quiere hacer es consolidar ya un gobierno permanente, que no esté siendo sacado por múltiples revoluciones, y que además que un gobierno que sea que lo ayude en su pues en esta política de exterminio contra las poblaciones turcas que tiene Turquía, ¿no? Esto pues sí en un plano geopolítico, pues Israel ha buscado contrarrestar esa posición de Turquía y poco a poco los ha ido golpeando y buscan expulsarlos de Siria. ¿Y a quién han utilizado para irlos expulsando? A Rusia. Entonces ellos han dado más favor a que Rusia consolide operaciones de reconstrucción y de protección militar por encima de Turquía, y poco a poco han ido desplazando a los turcos para que los rusos entren, ¿no? Entonces son parte de esas negociaciones que Israel tiene con Estados Unidos para decirle: yo entiendo cuál es tu posición respecto a la presencia militar rusa, pero necesito que le des preferencia a ellos por encima de los turcos, porque para mí Turquía representa en ese momento un rival regional. Sí. O sea, y a ver, ¿cómo esto lo llevas a un plano de la bipolaridad de antes de los 90s? No tendría sentido. No existe, no tiene sentido. Y como tú dices, oye, el mundo, y a mí me parece que es la distinción frente a la Guerra Fría o el periodo del siglo XX, que en el periodo del siglo XX tenías dos bloques en disputa, pero eran bloques ideológicos. Y había tanto simpatía de la Unión Soviética como había simpatía de los estados socialistas o de Cuba o de China, en el aspecto ideológico, ¿no?
Pero ahora nos estamos dando cuenta de un periodo en el que reina el pragmatismo y realmente no importan estos discursos de multipolaridad y el bloque antioccidental que quiere destruir la hegemonía americana que tanto nos ha oprimido por mucho tiempo y liberar a los pueblos. Detrás de ese discurso existe el pragmatismo puro y llano de estos estados, ¿no? Tanto de Turquía, que se asume como antioccidental y antiamericano, pero al mismo tiempo masacra a las comunidades kurdas, tanto como del gobierno ruso, que se dice aliado de África y aliado de los países del tercer mundo, cuando está bombardeando Ucrania y está usando Ucrania como moneda de cambio frente a las invasiones que están ocurriendo en Venezuela o en Irán, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que esa izquierda que te pone la disyuntiva entre Jamenei y Trump no es una izquierda que realmente ofrezca una opción política real o una política independiente de clase para las clases más oprimidas que están sufriendo las causas de la guerra, ¿no? Las consecuencias de la guerra. Ahora, otro dato también que la complejidad política tiene sonido de dinero, sí. Y es que tú tienes justamente que el estrecho de Hormuz es una vía por la que se mueve recursos energéticos importantes, sino también otra de las cosas que quiere hacer Turquía es llegar a la región como una opción de suministro energético. Entonces quiere ser la vía de paso por la que principalmente se suministre gas que venga de Azerbaiyán y de esos países que son sumamente ricos en recursos, que pasen por Turquía y ellos pues vivir de esa, lo pueden distribuir, ¿no? Y ellos puedan cobrar esa distribución. Por supuesto que esto también a Israel no le gusta y en parte también habría que preguntarse el cómo Israel pues se beneficia de que haya ese desorden en esa sección regional con todos los distintos movimientos militantes y justamente intentar asegurar un paso más seguro y que ellos puedan controlar por el estrecho de Hormuz. De ahí la importancia pues que Irán caiga, porque en el momento que caiga Irán van a caer todas estas milicias, claro, que el ayatolá, sí, a las que el ayatolá le da financiamiento, por ejemplo los rebeldes yemeníes, y entonces ya asegurar toda esa zona para la vía comercial. Pero ¿qué pasa si asegura la vía comercial? Aún así los turcos están presentándose como una nueva vía. Entonces ahora vamos, después de Irán, sí, ahora vamos contra los turcos. Y nos están esperando. O sea, ya. Es que regresamos al mismo tema y lo podemos una y otra vez afirmar aquí en este podcast, que la única amenaza regional o la amenaza regional más importante en las últimas 5 décadas en Medio Oriente que han creado conflictos, etcétera, no han sido Irán, no ha sido Irak, no ha sido Kuwait, no ha sido Saddam Hussein, no ha sido Gaddafi, no ha sido Jamenei, aunque tengan sus contradicciones y que también a mí me parece que no son políticamente viables no defenderlos, pero la única amenaza ha sido Israel. O sea, el régimen sionista ha sido la única amenaza regional por más de 5 décadas. Y entonces nos damos cuenta que lo que está ocurriendo ahora con el estrecho de Hormuz, lo que está ocurriendo en el conflicto con Turquía, lo que está ocurriendo en los bombardeos en el Líbano, lo que está ocurriendo con el apoyo de grupos exterminando kurdos en Siria, etcétera, todos han sido financiados por los servicios de inteligencia de Israel, el Mossad, y por los partidos de extrema derecha que ahora están gobernando en la cúpula del gobierno en Israel. Y en este momento también hay que darnos cuenta que Estados Unidos también no solamente ha sido el que ha apoyado el sionismo por tantos años y que ha provocado un conflicto y una crisis regional, sino que también ha apoyado el propio. Y hay que decirlo también, porque si uno se da cuenta, lo que está ocurriendo en Irán es lo mismo que ocurrió en los 90s cuando los Estados Unidos bombardearon el Líbano para sacar supuestamente a Gaddafi del poder, para implantar la libertad en el Líbano contra la dictadura sangrienta de Gaddafi. Bueno, el problema es no lo que dicen los americanos o los gringos, sino lo que hacen el día después. Y nos damos cuenta que el día después en el Líbano, cuando derrocan a Gaddafi, fue cuando llegó ISIS. Y ISIS empezó a propagar en el Líbano y empezó a tener redes de conexión en el Medio Oriente con otros grupos terroristas. Y entonces, gracias a que los americanos derrocaran a Gaddafi en el poder, le dieron impulso a los grupos terroristas
grupos extremistas islámicos para que provocaran aún más desestabilización en la región, y no solo en la región, también en Europa y también en los actos terroristas en Estados Unidos y en otros lugares de América. Entonces, ya llegamos a un punto en el que el pragmatismo no solamente provoca genocidios, provoca terror, grupos extremistas de derecha o religiosos en el poder, y al final solamente uno puede preguntarse ¿qué queda? ¿Una política independiente de la clase trabajadora dónde está? Bueno, ahora no se puede responder, creo yo, con lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y tampoco se puede responder cuáles van a ser las próximas acciones del gobierno americano, porque a mí me parece que la aleatoriedad de la actitud de Trump y de las acciones que toma y de su gabinete ya no son una patología, sino que son una regla general de la política exterior americana. Una política exterior militarizada, bueno, al final siempre la política ha sido militar, sí, claro, pero que de nuevo tensiona las relaciones y las lleva al juego de lo mercantil, ¿no? Entonces, o sea, si queremos hacer todavía un enredo más grande de cómo se está cocinando la región, entonces lo que mencionaba anteriormente, ¿no? De cómo pues Israel buscaba darle mayor entrada a la reconstrucción por parte de los rusos que por parte de Turquía, pero a la vez, y hay que entonces preguntarse cómo es que los turcos pues fueron sancionados con la ley Katsa, ¿no? Porque llegaron ahí en primer punto. Bueno, pues es que antes de esto, originalmente los turcos formaban parte del programa F-35 para el desarrollo de cazas furtivos. Hasta el 2019, que los expulsaron del programa al considerar que la presencia de Turquía podía poner pues en peligro la relevancia de esta tecnología, ya que antes de eso pues los turcos habían adquirido un sistema de misiles ruso, el S-400. Entonces, al ellos adquirir este sistema de misiles, vamos a decir, de un competidor contrario, pues consideraron que darle esta tecnología a los turcos podía ser importante y quitar justamente la hegemonía de esta tecnología militar en la región, ¿no? Y bueno, esto ocurre en el 2019 y ya producto de eso deciden sancionarlos en el 2020 poniéndolos en la lista de los países Katsa, en los que pues por supuesto está Irán y Rusia, ¿no? Es el nuevo axis del mal. Pero esto al final pues se ha venido de muchos reclamos de parte de Turquía porque pues, como lo mencioné anteriormente, Turquía al final forma parte de la OTAN. Sí. Y ellos han sido un muro estratégico en esa región justamente para los aliados de Estados Unidos, para los aliados europeos. Entonces, aquí entonces ellos se ponen en una situación complicada porque dicen, a ver, nosotros queremos formar parte de su cerco, nosotros queremos formar parte de esta liga occidental, pero pues quieran o no, yo también estoy en un punto medio porque no me puedo ver totalmente, o sea, no puedo no negociar, no puedo no consumirle también a los rusos, ¿no? Vaya, tan solo si lo vemos, por ejemplo, en el panorama comercial, ¿quién no comercia con China hoy en día? Y son un rival económico y militar. Entonces, todavía en el caso de Turquía es más dramático porque ellos tienen a los rusos muy cerca y porque al final también, pues, Occidente dejó a Turquía a su merced en cómo resolver la situación de la crisis de refugiados que se vivió después de que estalló la guerra civil en el 2011, si no mal recuerdo. Entonces, la guerra civil siria. Entonces, al final, pues tienes que, de cierta forma, la misma causa por la que te saquen de un programa de defensa, hoy en día se te esté contrarrestando para que tú formes un cerco en otro país, que en este caso es Siria, ¿no? Entonces, es aquí cuando pues ves cómo la geopolítica se enreda aún más y te das cuenta que ya no existen esos bloques tan sólidos como antes. O sea, sí, los rusos pueden contrarrestar tu presencia en Siria, pero a la vez tú les consumes a los rusos para consolidar tu presencia regional, al menos en el tema militar. Entonces, pues
sí, trata de desenredar eso. Esta es la prueba fundamental, y este año lo ha demostrado con lo que ha ocurrido en Irán y los ataques en Venezuela. Esta es la prueba de cómo funciona un sistema multipolar. Y eso es una crítica a la academia directamente, incluso a nuestra academia que lo ha planteado, ¿no? A veces de forma indiscreta. Un mundo multipolar como lo planteaba Estados Unidos o el bloque no occidental hace 3-4 años, antes del inicio del genocidio en Palestina, se planteaba como un mundo de paz, ¿no? En el que una hegemonía ya no gobernaba el mundo, y entonces esa hegemonía destruida liberaba a los pueblos del mundo que decidieran su destino, que decidieran en qué bloque querían adherirse. Nos estamos dando cuenta que la mentira llegó. O sea, tanto la mentira del neoliberalismo se acabó, como la mentira del multipolarismo del mundo no occidental se acabó en los últimos 3-4 años. Y realmente lo que está ocurriendo es que un mundo multipolar evidencia muchos más conflictos, mucho más masacres, mucho que me censure eso, Alex, porque igual ya no sabemos los algoritmos de YouTube cómo nos van a manejar este material. Pero que genera muchas más pérdidas de vidas que realmente un mundo hegemónico en el que se mantenga o que se preserve la paz. Y de hecho podríamos discutir qué paz y qué paz para quién. Paz para los americanos, bueno, se plantea en los próximos años una posibilidad de paz con todas las agresiones que han provocado en el tercer mundo, sí, tal vez. Paz para los pueblos del tercer mundo que están siendo bombardeados y que están siendo agredidos por el imperialismo, bueno, no. Y en ese caso yo creo que también, por otro lado, ya que plantear esta discusión, muchas veces se ha discutido en los medios progresistas la supuesta decadencia de la hegemonía americana, o que en este periodo en el que la hegemonía americana está cometiendo tantas agresiones imperialistas han sido característica de su degeneración o de su pronto fin. A mí me parece que hay que cambiar ya esa discusión y hay que darnos cuenta y quitarnos esa taralela de la cabeza en que tal vez no estamos viendo el fin de la hegemonía americana. Tal vez estamos viendo el comienzo de un nuevo tipo de hegemonía, y hay que discutirlo frente a lo que está haciendo China en este momento, porque a mí me parece que también las hegemonías mundiales no solamente se definen por los flujos de capital o por el grado de capital que pueda tener un país para dominar el sistema internacional en términos económicos o en términos marxistas, sino que también a mí me parece que es hegemónico por la capacidad en que puede agredir a otro país oprimido. Y en este caso, la hegemonía americana nos ha demostrado en los últimos 2 meses que no ha tenido ninguna dificultad para invadir Venezuela como para invadir Irán. Y si le place también mañana defender a Taiwán de una agresión de China, o el día de pasado mañana iniciar otra agresión en algún otro país de Sudamérica, como el caso de Brasil, o el caso de México, o el caso de Colombia, ¿no? Y a mí me parece que hay que poner esa discusión en la mesa, ¿no? Primero, que no, o sea, la multipolaridad nos ha llevado a esto. Y segundo, que el fin de la hegemonía americana para mí no me parece que es inminente o que es cerca. Ya lo decíamos en el podcast sobre Groenlandia. Al final es, bueno, más que retorno de la política Monroe, pues la política Monroe nunca se fue. El gran garrote siempre ha estado ahí, oculto detrás de ese discurso de diplomacia, de ese discurso de solamente la que era un garrote internacional. rosa. Exacto, era un garrote pues bonito, adornado, le habían puesto foamy alrededor, pero, o sea, sí, pero vaya que en el fondo estaba hecho de madera. Entonces, lo que Estados Unidos está haciendo no es más que un recuerdo de cuál siempre ha sido su capacidad real para moldear el mundo, que es absoluta. Tan solo lo veía en la mañana sobre cuánto es el gasto militar de Estados Unidos, bueno, y a cuánto asciende su deuda. Es enorme respecto al, si tomas la deuda militar global que ocurre entre todos los países, pues, la de Estados Unidos abarca por encima del 60%, sí. O sea, ni juntando al top 6 ni juntando al G6 vas a tener que le hagan un
un frente en tema de cuánto Estados Unidos invierte en gasto militar, porque al final, y eso ya lo hemos visto también nosotros en muchas de nuestras clases del seminario de violencia, el Estado y la ley se reafirma a través de la fuerza y la violencia, a través de este ejercicio militar que tienen los estados para poder manifestar su propia existencia. Entonces, sí. Vaya, ya lo decía Hegel en este libro de Metafísica del Derecho. Pues te metieron terrenos, sí, terrenos peligrosos. Pero al final... Aquí somos profundamente hegelianos. Pero al final la lógica de los estados se define aún la capacidad material para hacer valer la ley civil. ¿Y cuál es esa capacidad material? Los ejércitos. Sí. Esa es la verdad detrás de la relación internacional entre estados. Que hay un ejército que respalda sus acciones geopolíticas. Y sabes, yo creo que puede ser una discusión para otro día, pero sería bueno regresar a los clásicos de la filosofía, de la ciencia política, de la sociología para entender lo que está ocurriendo, porque estamos regresando a un momento de barbarie total en el que no existe derecho internacional, como en su momento lo vio Hobbes, o como en su momento lo vio Hegel, ¿no? Con las funciones del Estado, o como en su momento lo vio Clausewitz, también otro gran teórico de la guerra. Y de hecho ahí van algunas recomendaciones también en los papers del episodio por si las quieren buscar. Y el tema es que nos estamos dando cuenta que la política del garrote está ahora en su máxima expresión, golpeando a los países del tercer mundo y a los pueblos oprimidos. Y por otro lado nos estamos dando cuenta que la política internacional no está funcionando en un periodo en el que solamente primacia, como lo veía Hegel en su tiempo, la función del Estado. Y en ese aspecto, yo creo que en los próximos meses o años nos va a ayudar más ese análisis que tratar de buscar una salida, una respuesta, o tratar de buscar una justificación o un análisis basado en los derechos internacionales, en el derecho humano, el sistema internacional propio de la bibliografía básica de los internacionalistas, que ya nada sirve, ¿no? Justo que ya estamos en esta recomendación de lecturas, yo agregaría un ensayo chiquito, unas 22 páginas, que escribió Charles Tilly, gran sociólogo, Guerra y construcción del Estado como crimen organizado. Así así lo pueden encontrar. Y la tesis de ese ensayo es muy sencilla. Así como los cárteles y los grupos del crimen organizado coaccionan a aquellos que les venden la dinámica de la protección, justo crea una protección con dos significados. Por un lado, te vendo la idea de que estarás más seguro, pero a la vez te genero la sensación y la presión de que si no compras esta protección, pues en última instancia vas a estar inseguro. Porque ¿qué pasa si no compro esa protección? ¿De quién me tengo que proteger? Pues de quien te está vendiendo la dinámica de protección. Sí. Porque así como el narco que llega y para cobrarte piso te dice, no, esto es para protegerte, de que no te pase nada, pero pues si no me das piso, pues te va a pasar algo, ¿no? Por eso te estoy vendiendo tu propia protección. O sea, te venden la protección de aquel que te amenaza incluso, ¿no? Y es lo mismo con Estados Unidos, es lo mismo con cualquier país que tenga un ejército lo suficientemente grande para desplazarse de un lugar a otro. Cuando ves que se generan estos pactos y estas relaciones diplomáticas con el fin de no utilizar el ejército, lo que están haciendo los países es pues someterse a la dinámica de la protección que tienen los países más grandes, ¿no? Mi ejército te va a proteger. ¿Y de qué me va a proteger? Pues de que no haga mi ejército un cagadero en tu país. Bueno, pues muchas gracias. Ese es el doble juego que tiene, ¿no? Este aspecto de la protección, y Tilly lo desarrolla muy bien. Y pues nada, es definitivamente un texto, porque aparte también es un poco provocativo en ese aspecto, ¿no? ¿El crimen organizado y el Estado es lo mismo? La respuesta corta sí. Para que vean el episodio pasado. Sí. Y ya igual para finalizar,
bueno, tú lo que comentas, como diría Marx, al final la burguesía te vende la cuerda con la que te va a colgar. Sí. Entonces, Sí. es lo que Sencillo. estamos viendo ahorita con la seguridad internacional o con el tema de la venta de estas mercancías o de estos recursos. Y por último, yo también quisiera recomendar un libro famoso y clásico. Yo siempre soy clásico, ¿no? Ya soy viejo para recomendar buena literatura actual o buena bibliografía. Pero bueno, El socialismo y la guerra de Lenin fue escrito en 1916. Es un texto que ya es del siglo pasado, pero que me parece muy útil para entender por qué está ocurriendo la guerra hoy en día. Y no solamente, y esto es un análisis del marxismo, que la guerra no es producto meramente de un actuar geopolítico o de un actuar de intereses imperialistas entre estados, sino que la guerra y las guerras imperialistas son producto también de un actuar contra las clases sociales y son resultado de la lucha de clases también. Y en ese terreno hay que entender que lo que está ocurriendo en Irán, las agresiones imperialistas, o lo que ocurre en Venezuela, o lo que va a ocurrir el día de mañana en Medio Oriente, son resultado también de la propia debilidad de Trump frente a las movilizaciones sociales de la clase trabajadora americana que han existido en los últimos meses en Estados Unidos, contra los servicios migratorios, contra las políticas racistas de Trump y contra las políticas imperialistas. Y a mí me parece que también las agresiones imperialistas han sido resultado de una movilización ejemplar de la clase trabajadora del Medio Oriente en los últimos meses, no solamente contra el imperialismo, sino también contra las propias contradicciones del régimen de los ayatolas, que me parece que el régimen de los mulás es uno también de los regímenes más reaccionarios del mundo. Y nosotros no es que defendamos al régimen iraní, pero defendemos al pueblo iraní frente a las agresiones imperialistas, ¿no? Y en ese caso a mí me parece que ahí está la salida real para la izquierda y para un análisis crítico desde el marxismo, desde la sociología, el entender cómo estas clases sociales también van configurando la guerra. Eso es lo más importante para mí en este proceso. Y ahora, bueno, vamos a ver que las propias movilizaciones sociales no van a ser pasivas frente a las agresiones americanas, y creo que a Trump se le va a ver un poco más complicado, más difícil los próximos meses tratar de cumplir sus planes frente a la movilización masiva de la clase trabajadora, que al final es la que siempre paga los platos rotos de la guerra. Lo estamos viendo ahora en Irán, lo estamos viendo en Bahrein. A mí me parece impresionante que hay movilizaciones sociales contra las bases militares americanas, y lo vamos a ver también el día de mañana en otros países de la región que también vienen de una gran tradición de luchas sociales, como lo fueron las primaveras árabes de los 2000. Entonces, bueno, nos da para agotar la discusión otras horas más, pero bueno, por el tiempo y porque ya se me secó la boca, necesitamos ir a beber algo rápido. Entonces, ¿cómo nos vamos a hidratar, nos estamos viendo. Somos terribles, somos terribles. Nos estamos viendo la próxima semana y... A continuar la discusión sería... Y también chinga tu madre, León Krause, sionista de porquería, porque ya leí tu artículo en la mañana y era horrible, ¿no? Entonces también aquí tenemos sionistas que están defendiendo la guerra en Irán. Nos faltó hablar de eso, pero bueno. No me hubieras dicho eso, ahora me está dando morbo saber qué chingados escribió. No, te lo voy a mandar en WhatsApp. Nos estamos viendo. Dele, al ratón.